Como les he explicado varias veces en filosofía, la intención no es encasillarnos en un pensamiento, es decir, es que ustedes tienen que pensar así, es que ustedes tienen que ver la vida así, no. Es una forma de ver la realidad, una forma de ver cómo funciona el conocimiento, que ustedes puedan ir, pues, digamos, de alguna manera, de la redundancia, conociendo la vida, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Este es como el que, listo. Si alguno, si alguno vio el video de la semana antepasada, yo hice una introducción un poquito más dada a las tres formas de idealismo pues, que se conocen o que son más relevantes, pero pues, desde una manera no desde autores, sino desde en general. Es la filosofía subjetiva, el idealismo subjetivo, objetivo, y pues el pensamiento tal vez de Hegel. Pero entonces vamos a verla hoy desde autores que es un poquito más complejo a sí mismo. ¿Listo, chicos? Entonces, idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel. ¿Por qué estos tres autores? Porque son los autores que representan como toda la corriente posterior a Kant, que van a marcar como el hito del conocimiento. A mi parecer, esto es muy personal, algunos profesores también lo atribuyen. Estos tres filósofos con Kant son los que sientan las bases de lo que venimos a conocer nosotros actualmente como psicología. Aunque en su momento histórico ellos no hicieron psicología de pretender explicar la mente, pretender explicar los traumas, pretender explicar las diferentes fallas cognitivas que presenta el ser humano, ellos sí hicieron aportes a cómo la mente conoce, cómo se va produciendo el conocimiento. Entonces, desde ahí, pues yo lo tomo de ahí. Vamos a hacer la clase en cuatro partes. Lo que es al final es cuarto. ¿Qué es el idealismo? Vamos a ver a Fichte, Schelling, terminamos con Hegel. Voy a intentar abordarlos a grosso modo. Igual, pues la iniciativa siempre es a que ustedes puedan investigar, que ustedes puedan interesarse más por el tema. Pero si no, esto es un buen abrebocas para que ustedes tengan como las bases de esta forma de pensamiento. Vamos a hacer un breve recorderis de qué es el idealismo, o de qué hacemos referencia cuando hablamos de idealismo. ¿A qué hacemos referencia? Porque nosotros estamos hablando de idealismo. Esta imagen la presentaba en la anterior diapositiva y hablábamos de que el idealismo nace de la idea o de de la constante pelea entre los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas son los que aseguran que todo conocimiento es producto de la razón. La mente es la que conoce. Y los empíricos son los que dicen, hombre, yo no puedo conocer nada si no es a través de la experiencia. Aquí en la imagen, pues, traté de ilustrarlo de alguna manera, el que mira la imagen y la razona y el que tiene que tener una lupa analizando todo detalle, toda esencia y todo eso. Entonces nace esa pelea. Nosotros en este caso, no estoy diciendo que el empirismo sea malo, pero nosotros para entender un poco más lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a quedar con los racionalistas, es decir, todo se conoce a través de la razón, de la mente. El cerebro, por así decirlo, la mente, es la que nos permite el conocimiento. Nosotros vamos, por esta ocasión, a prescindir un poco de la experiencia. La experiencia para esta clase no nos produce conocimiento a nosotros solo nos produce conocimiento la razón. Entonces, recordemos a Kant, que nos mencionaba que nosotros somos seres condicionados o facultados más bien para pensar. Y él nos dice que nosotros en la mente, ustedes ven aquí la imagen de Kant, él tiene, por así decirlo, unos huecos en la cabeza, pero representan ciertas facultades o cierto trabajo que el cerebro hace para conocer. Pues entre ellos está el entendimiento, la memoria, la razón, el pensamiento, la imaginación. Estos son facultades, son esencias que en un momento dado nadie las aprendió. O sea, es decir, a mí no me enseñaron a tener memoria. Esto es automático de la mente. Que me enseñaron o me enseñan hoy en día tal vez a memorizar otros datos es distinto, pero automáticamente la mente graba los datos. Nosotros en la noche antes de acostarnos no hacemos un proceso de, bueno, voy a grabarlo de este día. No, eso es automático. Entonces la mente está facultada para tener esa capacidad, ¿sí? Capacidad del pensamiento. Nadie le dice a uno, bueno, usted tiene que pensar esto. Yo le puedo dar ideas, pero no pensamientos porque los pensamientos son propios, ¿sí?
Por ejemplo, yo puedo estar hablando de este tema, su pensamiento puede estar en otro lado, ¿sí? Porque eso es solo suyo. Por más que yo me esfuerce, ¿sí? La capacidad de imaginar. Yo puedo imaginarme, no sé, un mundo fantástico, extraordinario. Usted no. Usted puede imaginarse un mundo totalmente distinto. Son facultades muy propias de la mente que le permiten conocer. Eso es lo que nos viene a decir Kant. Y Kant dice, por medio de estas facultades es que nosotros somos racionalistas. Y terminamos diciendo, pues, con el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es una corriente filosófica en la que predomina la razón, en el que las ideas y todo el conocimiento está en la mente. Y para que parte todo este, digamos así, como todo este discurso, parte del problema de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino de todas las ramas del conocimiento, de cómo conocemos, cómo funciona la mente, cómo conocemos y qué conocemos. Verdaderamente conocemos la realidad, no conocemos la realidad, con qué nos estamos enfrentando constantemente. Entonces, ese es el problema del conocimiento, el problema de la razón y de cómo conocemos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, alguna pregunta. Eso es, ¿qué es el idealismo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Listo, chicos. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poco a Fichte. Yo explicaba en el video anterior, el idealismo subjetivo es una propuesta de pensamiento en la cual el filósofo dice que todo el conocimiento que está a nuestro alrededor es producto de la mente del sujeto. El sujeto es el que crea el conocimiento. Vamos a ver un poquito aquí qué viene a contribuirnos Fichte o de qué manera nos lo explica Fichte. Partamos de Fichte. Fichte es un contemporáneo de Kant. Pues, primeramente es un discípulo de Kant. Nace en Remenuk, Alemania, en 1762, muere en Berlín en 1814. Discípulo de Kant, continuador del idealismo alemán, es decir, él toma las bases de Kant y dice que es el continuador de Kant, pero muchas de las cosas que él dice contradicen a Kant. Entonces es interesante ver cómo pues, el hecho de yo pensar, seguir una corriente de pensamiento, no me matricula o no me obliga a opinar exactamente igual y a decir exactamente lo mismo que otras personas han dicho. Yo puedo ser, no sé, de tal corriente de pensamiento, pero adaptarla a mi realidad. ¿Sí? Yo puedo decir, yo soy marxista, yo soy comunista, pero de acuerdo a mi realidad. Soy capitalista, en fin, sí, yo adapto las cosas a mi realidad. No creía en la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Es muy complicado un poco explicar, pero vamos a entenderlo de la siguiente manera. Kant explicaba que la cosa en sí es que si yo observo el objeto no es objeto, es decir, la mente no conoce el objeto, sino la cosa en sí. Es como si yo les explicase que el objeto tiene una esencia. La mente no se lleva, la mente no se lleva el objeto a la cabeza, sino la esencia, la cosa en sí. Entonces, Fichte viene a decir que la cosa en sí no existe, pero pues para Kant la cosa en sí existe. Es como si nosotros atribuyésemos que el elefante blanco, a veces se les daba este ejemplo en la clase. Cuando yo hablo del elefante blanco, les estoy dando la esencia de una idea, pero ustedes no lo han visto, no lo tienen que percibir. Si racionalmente la cosa en sí es esa idea que les transmite a la mente. Y que no creía en esto, que decía que todo objeto en sí está en la mente. Y este es como el pilar de la filosofía de Fichte, y él nos viene a decir, el sujeto es el que conoce. O sea, la realidad no existe para Fichte, sino solo lo que el sujeto conoce. Y él tiene un libro que es en el que sintetiza esto y se llama Fundamento de toda doctrina de la ciencia. En este libro se puede encontrar, si yo le soy sincero, no lo he leído, pero desde lo que puedo investigar y lo que sé, este libro trata sobre cómo la mente, el sujeto es el que crea la realidad y al final entender la ciencia y el conocimiento científico es un producto meramente de la mente que comparte ideas con otros sujetos. Es decir, la realidad no es realidad porque esté ahí, sino porque nosotros la pensamos en comunidad y en sociedad. ¿No? Entonces, Fichte en pocas palabras viene a ser esto. Perdón. Fichte en pocas, Fichte en pocas palabras nos viene a explicar las cosas de esta manera. El yo pensante, es decir, el sujeto, es el que tiene la conciencia. Es el
conocer, es el absoluto. Es decir, él nos define a cada uno de los seres humanos como ese absoluto, el que conoce la realidad. Para Fichte el hombre lo es todo. ¿Sí? La mente del ser humano es el que conoce, es el absoluto. Es decir, yo soy el que creo la realidad. Él tiene una idea muy interesante es aquí que habla del yo y del no yo. Algo así muy parecido a lo que hablan en psicología del yo y el subconsciente, el inconsciente, pero en fin. Vamos a meter en eso, vamos a entender un poco a Fichte desde esta parte. El yo es ese sujeto pensante que conoce la realidad, que se acerca a él, es el absoluto. ¿Por qué es el absoluto? Porque según Fichte, el no yo, es decir, lo que está fuera del sujeto, lo que está fuera de mí, no existe. Yo lo creo. ¿Sí? Es decir, soy yo el absoluto, soy yo el que le doy forma a esos objetos que están a mi alrededor, la naturaleza, lo conocido. Entonces, según Fichte, yo observo un objeto y el objeto existe en la medida que yo lo he pensado. Si yo no pienso el objeto no existe. Partiendo de ese principio surgen muchas preguntas. Por ejemplo, si yo no veo el objeto y otro lo ve, el objeto existe para ese sujeto y para mí no. Fichte responde a esto, el sujeto como absoluto, yo como absoluto y el otro, la persona que está al lado, aunque conozca ese objeto y me lo diga a mí, ya me ha transmitido ese conocimiento a mí, aunque yo no conozca el objeto. Lo que quiere decir Fichte con esto es que aunque el conocimiento no lo esté evidenciando, no lo esté experimentando, ya me ha sido transmitido a través de otra persona. Al ser transmitido por otra persona, yo lo conozco. Según Fichte, entonces dice él que cuando une el sujeto, el yo y el no yo, es decir, la realidad que está a mi alrededor, formo ese conocimiento. Es decir, soy yo el que forma el conocimiento. Fichte termina diciendo que el conocimiento que nosotros tenemos a nuestro alrededor es producto del pensamiento de una persona. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como es transmitido a través de libros, a través de cierta simbología, ese conocimiento se va produciendo y va tomando forma en la medida que cada persona piensa su realidad, en que cada persona se acerca a su realidad, y en la medida que las personas comparten lo aprendido. Entonces, para mí es un pensamiento un poco brusco, por eso se llama subjetivo, porque es decir, es muy propio de cada persona. Si yo no lo pienso, no existe, así otra persona me lo diga. Si nadie lo ha pensado, ese objeto no existe. Entonces es relativo, porque es decir, aunque esté ahí, si nadie lo ha pensado, no existe. ¿Sí? Surgen muchas dudas a partir de esta forma de pensamiento. Pero quedémonos nosotros con la base de que es el sujeto pensante que piensa una naturaleza y así crea el conocimiento. El conocimiento está en la mente de los sujetos. Vamos a ver a Schelling, chicos. Schelling ya es un idealismo objetivo. Ya él se diferencia tal vez de Fichte en la medida de que él ya no viene a proponer algo como tan, digámoslo entre comillas, tan irreal, sino algo más concreto y más universal. Quiero que tengamos muy en cuenta esta palabra universal, porque es decir, ese es el propósito de todas las ciencias y de todos los estudios, volver una idea particular en algo universal. Lo que Fichte decía es muy particular, no puede ser tan universal, porque no a todas las personas les aplica ese tipo de conocimiento y porque no todas las personas lo van a aceptar de la misma manera. Con Schelling se logra un poquito de conocimiento más objetivo, ya con Hegel pues se logra otro poquito. Pero vamos a ver. Friedrich Schelling también es discípulo de Kant, son contemporáneos con Kant, o sea, son menores que Kant, pero vivieron durante el mismo periodo histórico. Nace en Alemania en Gutenberg en 1775, muere en Suiza en 1854. Igual es discípulo de Kant, continuador del idealismo alemán, es panteísta. ¿Ustedes recuerdan qué es el panteísmo? ¿Algunos se acuerdan qué es el panteísmo? No. Nada, chicos. Nada, nada. Las están aquí, pero no están. Espera que estoy buscando a ver si lo tengo acá en el cuaderno. Voy a avanzar un poquito ahora que listo. El panteísmo es la idea de que veo a Dios en todo. ¿Sí? Es decir, todo es Dios. Todo es Dios. Friedrich Sí. Schelling va a decir, todo es Dios. Es una posición un poco religiosa,
pero más que ser religiosa desde el ámbito estructurado, es religiosa en la medida de entender de que él concibe a la naturaleza como ese ser divino que está en todo lado. Eso es una forma de panteísmo, ¿listo? La filosofía que él propone es más intuitiva, más sensible, más monista, es decir, él no se preocupa tanto como por lo racional, por si tiene lógica, no, sino que él dice, es que yo lo percibo así, lo siento así, lo veo así. Entonces es una filosofía, aunque objetiva, un poco carente de sentido. Él dice, él escribió el libro de El yo como principio de la filosofía sobre lo incondicionado en el saber humano. Este libro trata sobre cómo el mundo que se encuentra a nuestro alrededor hace parte de nosotros y nosotros somos parte de ese mundo, pero al mismo tiempo como conocedores. Vamos a verlo a continuación. Entonces, recordemos que en Fichte, el absoluto, ¿quién era? El sujeto. El sujeto conocedor era el absoluto. Ya con Schelling cambia la cosa. Schelling nos dice, la naturaleza, lo que está a nuestro alrededor, es el absoluto. Es decir, él dice que la naturaleza o lo que está a nuestro alrededor se conoce a ella misma, es decir, no necesita del sujeto. Ahora, para Schelling, el sujeto pertenece a la naturaleza. Al pertenecer a la naturaleza, el sujeto es el que conoce a la naturaleza. Es decir, no es al igual que Fichte, que viene a decirnos que él crea el mundo, no. Dice Schelling, el mundo ya está, el hombre es un simple observador. Listo. ¿Qué produce conocimiento? Que el hombre se encuentra con la naturaleza y ese conocimiento que el hombre obtiene de la naturaleza hace parte de un conocimiento más universal que es en sí la misma naturaleza. Y la naturaleza no es solo las plantitas, lo que está, los arbolitos, no. Cuando hablamos de naturaleza aquí en filosofía, hablamos de todo. Es decir, del mundo, de la realidad, de los contextos. Es decir, naturaleza sintetiza la idea de entender que es todo lo que está a nuestro alrededor. Schelling es más objetivo, ¿por qué? Porque él viene a decir, listo, la naturaleza que está fuera de mí, perdón, en la que estoy, perdón, Schelling es la naturaleza en la que estoy, es parte o es el todo en el que estamos todos. Todos dentro de la naturaleza somos esos sujetos conocedores. Todos podemos observar un mismo fenómeno de la naturaleza, pero vamos a tener diferentes ideas, pero al mismo tiempo estamos observando el mismo fenómeno. La diferencia de Fichte que nos viene a decir, cada sujeto es el que conoce su entorno. Entonces, vemos cómo de pronto es un poco más confuso la filosofía de Schelling, pero al mismo tiempo es más concreta en la medida de que nos dice que todos conocemos del mismo objeto, nosotros somos los que simplemente observamos esa realidad. Entonces, con Schelling, el conocimiento que es, existe y existirá, es decir, lo que está fuera del sujeto conocedor, del observador, al mismo tiempo siempre está ahí, estará ahí. A diferencia de Fichte, que nos decía que nosotros creamos el conocimiento, Schelling nos dice el conocimiento está ahí, nosotros somos simples observadores. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Mm, ¿Puede volverse a la parte donde dice las características de Schelling, por favor? Ah, ¿Está? sí. Chicos, ¿pero No, alguna pregunta sobre no, los no, pensadores? es monista. Monista. Monista quiere decir que él considera que la realidad, que lo que está fuera de sí, tiene una unidad. Es decir, todo, la naturaleza es una unidad mono, uno. O sea, es una unidad que nosotros todos pertenecemos a esa unidad, pero que nosotros somos objetos observadores de esa realidad, ese uno que existe. Eso significa monista. Ok. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a ver, este sí es el plus. Hegel viene a ser el filósofo más representativo después de Kant. A los que acabo de mencionar también son muy importantes, pero Hegel en teoría viene a partir de la historia de la filosofía porque viene a hacer unas propuestas bastante fuertes, tanto que actualmente todavía seguimos hablando de un Hegel. Él propone el método de la dialéctica.
dialéctica. Dialéctica es el arte de entender el conocimiento, el arte de conocer, el arte de observar, de analizar, es decir, él propone una forma de conocimiento. George Hegel Friedrich Hegel. Nace en Gutenberg en 1755, muere Ragat, Suiza en 1854. Promotor del pensamiento liberador. Entre comillas, se puede hablar con Hegel, que es uno de los pensadores que da las bases para que se empiece a generar, a gestar todos los movimientos sociales de su época. Revolución Francesa, Revolución Industrial, ¿sí? Todas las revoluciones que Europa empieza a tener en esta época son a raíz del pensamiento de este autor. No es que él los haya promovido y no es que él sea el... No, no, no. Personas que lo leyeron a él vieron en su pensamiento las bases para crear un nuevo Estado, para crear un nuevo gobierno. Es considerado y continuador del idealismo alemán. A diferencia de los dos anteriores, tanto de Fichte como de Schelling, él viene a hablarnos de la lógica, pero la lógica no entendida como materia, sino como estructuración del conocimiento. Es decir, yo tengo lógica para comprender la realidad. Y pues, haciendo una comparación, la lógica de Hegel es equiparable a lo que nosotros hoy hablamos como el sentido común. Algo así como, si yo salgo cuando está lloviendo sin ninguna protección, por lógica me voy a mojar. Hegel logra estructurar cierta lógica de esa manera. Logra decir, si sucede este acontecimiento y pasa otro acontecimiento, por lógica, el acontecimiento que va a seguir es este. Algo así como si yo me como el pan del desayuno, al otro día todos se van a levantar, no va a haber pan, por lo tanto me van a llamar la atención o mínimo me van a molestar. Es decir, son esos fragmentos de lógica que Hegel empieza a estructurar, nos empieza a dar el conocimiento. Con él se va a hablar de la dialéctica histórica. Esto es muy importante, supremamente importante, porque es la forma en que Hegel considera que se da la historia. Es una forma lógica de entender los procesos históricos, cómo a través de la historia o cómo nosotros, los que estamos actualmente, somos producto de esta dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si nosotros estamos frente a un computador actualmente, es porque anterior a nosotros alguien tuvo que pensar ese computador, él empieza a estructurar cómo esos procesos sociales históricos dan pie a otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un gobierno es opresor, ¿sí? Y un pueblo se cansa de esa opresión, por lógica, va a terminar en una revolución. Esa revolución va a generar un estado de calma que posteriormente va a ser enfrentado nuevamente a otro proceso de pelea o de revolución que se va a enfrentar a este proceso de calma y nuevamente va a surgir otra revolución y va a haber otro estado de calma. Todos esos procesos históricos se van creando de esa manera. Lo que ustedes habrán escuchado muchas veces tal vez de lo de la tesis, antítesis para crear una síntesis. Pero con Hegel este fenómeno tiene mucha más trascendencia que tal vez un trabajo académico, sino que él asegura que así funcionan todos los procesos históricos. ¿Listo? Él escribió muchos libros, pero el de lógica que nos interesaría a nosotros estudiar se llama Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Él hace un recuento histórico y a través de su libro explica la historia de otra manera. Es decir, nosotros siempre hemos visto la historia muy lineal. Se levantó, ayudó, mató y hizo tal y tal otra cosa. Esto es un proceso histórico. Pero con Hegel, desde su perspectiva histórica, él nos cuenta la historia de otra manera y nos explica cómo una tesis, un acontecimiento histórico con otro acontecimiento histórico nos dio producto a otro. Algo así como entender este pensamiento sería contarles yo a ustedes sobre la independencia de Colombia de forma dialéctica, diciéndoles que los españoles en su momento histórico presionaron tanto a los criollos, es decir, siempre estuvo la hegemonía española, gobernaba, mandaba, decía qué hacer, ellos tenían las leyes y las normas. Cuando ellos tenían esas leyes y las normas, los criollos vieron la necesidad de que no dependían, o sea, ¿sí? Una tesis, lo que estaba, una antítesis, los criollos que se cansaron de toda su opresión, al enfrentarse a estas dos,
por síntesis nos dieron una independencia y esa independencia creó otros procesos históricos. La independencia no fue la última batalla, de acuerdo a esa se sigue dando batalla. En el estado de independencia en el que está, se generaron otros conflictos y otras formas de solución. Ahora, chicos, de acuerdo a eso, constantemente se van dando estos procesos históricos. Nosotros actualmente estábamos bien, se nos presentó esta contingencia del coronavirus. Por síntesis, nosotros tenemos que generar una solución, otras metodologías de enseñanza, otros procesos de trabajo. Siempre estamos enfrentados a lo que está en nuestra realidad, se enfrenta con un problema y genera un cambio. Así es que nosotros también aprendemos. Usted cree tener un conocimiento, se le presenta otro conocimiento, por síntesis, usted genera otra forma de conocimiento. Es decir, si yo me pusiera la tarea de preguntarle qué ha entendido cada uno haría una definición distinta de qué fue lo que entendió. Porque de pronto tenía un conocimiento previo, más el conocimiento que yo le puedo estar otorgando, cada uno crea su conocimiento. Hegel propone esta triada, pero esta triada no puede ser entendida, digámoslo, de manera tan rápida. Es decir, tesis, antítesis, síntesis. Sí funciona de esa manera, pero está en un constante movimiento en la que vamos viendo cómo se enfrenta. Entonces, la tesis siempre, desde la idea del conocimiento, es lo que yo sé, lo que es, lo que yo conozco, lo que yo he aprendido. Cuando se enfrenta a una antítesis, es lo que no es decir, lo que yo no conozco, lo que yo no he aprendido, y genera una síntesis, lo que yo puedo ser, lo que yo he aprendido. ¿Qué quiere decir un ejemplo? La tesis. Cuando yo parto de una tesis, es decir, lo que conoce el sujeto, lo que conozco yo, o mi experiencia tal vez con ciertas cosas, perdón, experiencia con ciertos acontecimientos, genera que cuando yo conozco otro acontecimiento, partiendo de mis experiencias, es decir, de mi tesis, yo puedo generar un conocimiento distinto. ¿Sí? Así es que se produce el conocimiento desde Hegel. El conocimiento que tiene el ser humano es contrastado con otro conocimiento y así se produce una síntesis que es otra forma de conocimiento. Y Hegel nos viene a decir que esto es una cosa infinitesimal. ¿Qué quiere decir esto? Ese conocimiento, supongamos, yo aprendí, no sé, aprendí a leer la hora, un ejemplo, en el reloj analógico. Entonces, una tesis de leer la hora, la antítesis aprendí a leerla, pues el reloj analógico. Por síntesis, yo conozco la hora, pero cuando a mí me presentan tal vez una hora digital, esa hora analógica pasa a ser mi tesis, ya que en un momento fue mi síntesis, pasa a ser mi tesis nuevamente, se contrasta con una antítesis que es otra forma de leer la hora y me genera una síntesis. Otro ejemplo, mi síntesis ahora es que yo conozco la forma de leer un reloj digital, es decir, que pues, ¿sí? Pero me presentan la forma de leer un reloj solar. Entonces, tesis, la forma de leer el reloj digital, antítesis, por síntesis, conozco otra forma de leer el reloj. Y funciona, y pues digamos de alguna manera, para mí es aplicable a toda forma de conocimiento, sea la ciencia que sea, matemáticas, física, química, lengua castellana, en fin. Usted conoce una forma, supongamos, de hacer cierta operación, le enseñan otra forma, por síntesis usted aprende de otra manera. ¿Sí? Entonces, constantemente estamos en esta triada. Y Hegel nos viene a proponer, por último, el efecto espiral. Ustedes lo ven. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago constantemente el proceso de tesis, antítesis y síntesis, constantemente esto me va a generar una espiral. En un momento dado yo empecé con una pequeña tesis, se convirtió en antítesis y volvió en síntesis. Esa síntesis volvió a ser tesis, antítesis, y así de manera infinitesimal. Es decir, eso va creciendo constantemente. Si ustedes se dan cuenta en su vida, hacen una lectura breve de lo que ustedes han aprendido en su vida, ustedes se van a dar cuenta que es así. Supongamos, hipotéticamente, ustedes en un periodo histórico creían en historias fantásticas, Papá Noel, no sé, el ratón Pérez, en fin. ¿Sí? Esa era, en su momento histórico fue su tesis. Usted la contrastó con una antítesis de que, no, hombre, pues yo nunca lo he visto. Yo nunca... Por síntesis, usted llega a la conclusión de que no existe. ¿Sí? Entonces,
un ejemplo, usted dice, no, pues esos seres fantásticos no existen, esa es su síntesis. Pero su antítesis posterior es, bueno, pero que existen las brujas, existen los fantasmas, existen otros seres naturales. Usted llega a otra síntesis que dice, bueno, puede que no existan ciertos seres, perdón, ciertos seres irreales, pero puede que sí existan. Entonces usted va proponiendo esa forma de conocimiento y constantemente va aprendiendo. En un momento histórico usted aprendió algo sobre lengua castellana, aprendió a escribirnos en letra cursiva. Usted le dijeron como antítesis, hombre, hay que aprender a escribirnos en letra escribo, en letra despegada. Listo, por síntesis usted mira cuál más le conviene y dice, bueno, yo escribo en letra cursiva cuando estoy solo, pero para presentar trabajos escribo en letra, escribo en letra despegada. ¿Sí? Porque usted fue generando conocimiento. Menciono aquí a Karl Marx, para terminar, porque Hegel es el, ¿cómo así? El profesor, no profesor porque no le dictó clase, pero sí como el pensador que inspira a Karl Marx. Karl Marx, con su propuesta socialista de querer cambiar el mundo y de que las clases sociales se caigan, él dice que cuando los burgueses, la clase dominante, oprime tanto al proletariado, que es la clase, digámoslo así, pobre, por síntesis va a surgir una revolución. Y Karl Marx fue producto, pues el pensamiento fue producto de este acontecimiento histórico. Si se dan cuenta ustedes, y se los aseguro que constantemente vamos a seguir siendo influenciados por eso, porque existen los paros, porque existen todas las protestas, porque se da este proceso de tesis, antítesis y síntesis. Un pueblo que oprime, un gobierno que oprime, una sociedad cansada, por síntesis se va a revolucionar. Y se aplica para toda forma de conocimiento. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver. En sí, Chicos, digamos, perdón, dime, dime. en sí, el pensamiento de Hegel o sea, más allá de la lógica se puede decir como que usted tiene dos acciones, ¿sí? Podría decirse así. Tiene dos acciones y a raíz de que se juntan esas dos acciones, realza una reacción, o sea, consigue una reacción y así infinitamente. Sí, señor. Y aparte de eso, más que tener dos acciones, Sebastián Araque, es entender que hay una acción que es concreta, que es estática, que estuvo en un momento histórico y necesita una contracción. No es que sea las mismas acciones, sino que necesita, digámoslo así, una positiva, una negativa, para generar reacción. ¿Me hago entender? Es decir, sí son dos acciones, pero tienen que estar en contraposición. Pero tienen que ser polos opuestos. Exacto, por así decirlo, ¿sí? Y aquí lo que asegura Hegel es que así se da la historia. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo entendido hasta ahí? Chicos, espero que les haya quedado muy claro. Cualquier cosa, pues igual, si no es por este medio, pueden escribirme por otro medio y yo trataré de aclarar las preguntas. Igual está, yo creo que más tardar hoy o mañana, subo el cuestionario sobre este tema. No lo quise subir porque quería explicarlo para que no hubiera confusiones y ustedes pudieran contestar de una manera pues más acertada y no, bueno, entre comillas, no se tiraran el cuestionario. Ya esta vez pues tomamos las medidas pertinentes pues para intentar de que no se pueda volver a hacer, de que muestre solo la pregunta si está mal o está bien, no muestra cuál es la respuesta correcta. Entonces, para que estén un poquito atentos de que solo van a tener una opción de responder el cuestionario. En el caso de mis materias y creo que en general de los profesores. ¿Listo, chicos? Chicos, no siendo más, si no hay alguna otra pregunta, damos por terminada la clase. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Mm, ¿No? No. Por mi parte, no. Listo. Sebastián, ¿por qué apareces dos veces en la pantalla? ¿Tú estás conectado dos veces? Es que yo los veo por el computador y ustedes me ven por la cámara del celular. Listo, no, no hay inconveniente, lo digo es porque ya sé, pues, para mirar quiénes vinieron, pues no va a llamar a lista por 10 personas. Pues quería saber que de pronto era otra persona, pensé que era otra persona. Chicos, que No, tengan muy buen día y Dios los bendiga. Bueno, no, chao igual. muchachos.